De nuevo entonces, el problema de la clase pasada, ¿ya? Un eje y un cubo se le aplica una carga tangencial variable y una carga axial constante. Entonces, recuerden por favor el procedimiento. Yo espero que para este segundo proyecto si me lo coloquen con el procedimiento como debe ser, ¿ya? Y punto por punto. Primero, calcular esfuerzo. Recuerden por favor, siempre es parte del procedimiento, ¿ya? Secciones críticas, ya habíamos establecido en la parte anterior que era en la sección A, esta que está aquí, y en la sección B. Ahora, de la sección A podemos observar que se aplica la carga tangencial entre 0 y 15 y la carga axial ya llevada por supuesto hacia el empotramiento de 10 kN, datos del problema. Entonces, este es vamos a decirlo, nuestra sección crítica con las cargas aplicadas. La carga tangencial llevada al centro me origina un torque que obviamente es variable. La carga tangencial llevada al centro me origina un momento flector, ya en esta dirección, ¿ok? Y la carga axial me origina por supuesto una carga axial en la dirección del eje positivo, atracción, y por supuesto la carga axial llevada al centro me origina un flector también. Por favor, muy importante, analicen las cargas y sus efectos, que no se les olvide ninguna de las cargas. Ya, fíjense que aunque aparentemente ya habían solo dos cargas, ya tengo torque, tengo flector, dos direcciones, tengo carga axial. Ya, ¿ok? Y hay que hacer los planos, los dos planos, las dos vistas. Sí, sí, que Sí. así lo No, diagrama bueno, aquí, no, pero porque como es, no es necesario. como es un momento, como son momentos flectores ya, con la resultante solamente tenemos un solo plano. Ya, Ok. aquí lo tenemos precisamente. Ya, tengo un momento flector en esta dirección variable, tengo un momento flector en esta dirección constante. Se supone que me genera un momento flector variable. Ya, la combinación, aunque esto no debería ser, pero bueno. Ok, en la sección entonces consideramos esta condición, la carga tangencial variable, la fuerza axial, ya simplemente cálculo de los momentos flector, ya en 15 newton, tenemos entonces la condición esta y la condición por supuesto de la carga, vamos a decirlo, axial o vamos a decir de la carga constante, ya las cargas constantes, las cargas variables. Entonces, recuerden por favor, es una viga no empotrada. Recuerden que el eje está empotrado, por lo tanto no se considera como una viga rotatoria, ¿ya? Y por supuesto, ya, dada la condición, y por favor recuerden esto lo vimos en un ejercicio pasado, ya, tengo un momento flector ya constante y tengo un momento flector variable, ya. Este momento flector variable voy a tener un mínimo y un máximo, ya. Y por lo tanto, ya el punto crítico no va a estar en un solo punto, vamos a decirlo así, no va a estar en un solo sitio. Va siempre a ir cambiando. Hacia arriba o hacia abajo, exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan cómo resolvimos eso la vez pasada? Ok. Creo que lo asumíamos como un solo. Lo asumíamos, o sea, cuando teníamos ese caso lo asumíamos como un solo constante. ¿Se podía? No. Recuerden que es carga variable, ¿no? O sea, Profe, la carga variable en este caso, para esta condición, ¿ya? Y como explicamos también la vez pasada, simplemente despreciamos, ¿ya? El momento flector constante y nos quedamos con el momento flector variable. Ok. Porque recuerden, la carga variable es más crítica, ya, fatiga generalmente es lo más crítico, ya. Entonces, para evitar ese inconveniente, porque tendríamos que integrar, iterar, derivar para ver cuál sería el punto más crítico en esa situación, ya. Pero como a nosotros nos interesa ser prácticos, ya, Claro. entonces nosotros en ese caso simplemente despreciamos las cargas constantes y nos quedamos con las cargas variables. ¿Ya? Y los puntos críticos quedarían horizontales. Exactamente, dado que el momento flector variable está en esta dirección,
los puntos críticos están acá, ¿ya? Y ya no importa si es máximo o mínimo, los puntos críticos siguen estando en el mismo sitio, ¿ya? Eso es vamos a decir, lo que nos interesaría en ese caso, dejar un punto crítico fijo, ya, para poder hacer el análisis respectivo. ¿Ok? Los puntos críticos van a quedar siempre en la dirección perpendicular a donde está el momento flector. Siempre, ya, exactamente. ¿Ok? Y ya ustedes, por supuesto, definirán quién es el punto 1 y el punto 2. Eso sí es arbitrario, ya. Eso ya es cuestión de cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, yo por lo menos dije que este es el punto 1 y este es el punto 2. Yo. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que se va a proceder cuando tienen este caso, ya. Combinación de carga constante y carga variable. Ok, Despreciamos la carga constante, ya. perfecto. ¿Ok? Y de todas formas, ya nosotros hemos hecho un análisis estático, ya esto lo habíamos considerado y nos había dado un factor de seguridad. ¿Ok? Pero carga de fatiga, consideramos lo más crítico, fatiga, eliminamos o despreciamos lo constante. Ese es el procedimiento. Bueno, ya que tengo una vez entonces definida la condición de carga con la que voy a trabajar, comienzo a trabajar normalmente, ¿ya? Entonces, dada esa condición, ahí yo garantizo la mayor, vamos a decirlo, influencia o efecto en los esfuerzos alternantes. Así de sencillo. ¿Ok? Por supuesto, ya tengo una fuerza tangencial repetida, por lo tanto el tipo de, o mejor dicho, esa fuerza tangencial me genera un esfuerzo flector repetido y un esfuerzo constante repetido. Recuerden por favor, hay esfuerzos repetidos, fluctuantes, completamente invertidos, ¿ya? Entonces es bueno que definan ya qué tipo de esfuerzo se está aplicando, ya es hora, ¿ok? Entonces no es decir solamente esfuerzo variable, sino de qué tipo. Ya será alternante, será, vamos a decir, o mejor dicho, será repetido, fluctuante, completamente invertido. Eso depende de lo máximo y mínimo. Exactamente, eso depende, ¿ya? Del máximo y mínimo. Ok. Entonces, obviamente, ya vamos a considerar con nuestro punto crítico por donde los esfuerzos den positivo o atracción, o atención, como dice allí también. Ok, es lo mismo, ¿ya? Ok. Dado el análisis, obviamente, el momento flector en esta dirección, esta atracción, esta compresión, por lo tanto mi punto crítico va a ser el punto crítico número 1. Claro. Se acabó, ya, no hay mayor ciencia. Ajá. Bueno, tengo entonces flexión variable, aplico la ecuación para esfuerzo mínimo, que es momento flector por C sobre I, pero el momento es la fuerza por la longitud por supuesto ya es dato del problema, ¿ya? Entonces recuerden, si no se les da directo en el enunciado, para eso tienen los planos, acuérdense del dibujo mecánico y demás, ¿ya? Vemos la vista horizontal, lateral. En donde esté la variable que les interese. En este caso es la vista lateral. La vista frontal, lateral. vista Bien. lateral. Aunque esta sería más bien una sección por el achurado. Vista frontal, sección lateral. ¿Cuál es el achurado, profe? Este es el rayado que se ve aquí. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? ¿El cilindro? Sí, el cubo. ¿Ya? La parte del cubo. Ah, ok. Recuerden que un eje no se secciona, ¿ya? Cuando el plano es longitudinal, dibujo mecánico. Ah, cierto. Ya. Ok. El mínimo y el máximo entonces es la fuerza tangencial máxima, longitud, C sobre I. Por supuesto tengo el máximo, el mínimo, saco el medio y el alternante, ya. Que en este caso son iguales por ser esfuerzos repetidos, ya. Bueno, tengo la longitud que es 100, dato del problema. Tengo la distancia C que es 20, que es el radio del eje. La inercia la calculé anteriormente ya, sustituyo y el esfuerzo máximo entonces me da ese valor, 238,73. Es el máximo, ¿cierto? Ok. ¿El mínimo cuánto vale? Cero. Cero, directamente, exactamente. ¿El Bueno. mínimo vale 0 por qué, profe? Porque la fuerza es cero. Porque o sea, la fuerza que mínima es fluctúa cero. Ya. entre F. Vamos a ver aquí otra vez. Recuerden 15 que aquí está milímetros. la máxima 15, la mínima 0. Cero. Entonces 0 por Cero cualquier por número. L, no sé qué uno. Da 0, exactamente. Ya. Entonces es automático, pero aquí está de todas maneras. El momento flector mínimo 0.
¿ya? Sí, sí. El medio, por supuesto, con la fuerza El media, medio. me da este Va a valor, dar igual. y el alternante con la fuerza alternante, por supuesto. Medio y alternante son iguales, los esfuerzos medio y alternante me dan el mismo valor también. ¿ya? O sea, que es un tipo de esfuerzo, ¿cómo se llama? Profesor Fluctuante. medio alternante. ¿Claro? Bueno, sí, Es un tipo de esfuerzo fluctuante. Estamos, Es que todos los esfuerzos variables son fluctuantes. ¿ya? Ok, ¿cómo lo Ok, caracterizamos? Entonces, O sea, Porque te da un valor mínimo y un valor máximo. no, yo Sí, sé, pero ¿cómo podemos decir, ajá, usted está diciendo que identifiquemos allí? ¿Cómo podemos identificar? No, este es un esfuerzo fluctuante de tal tipo. Pero eso está aquí en la primera guía, ¿no? En la primera guía, exactamente. Ok, Sí, repasa esa depende parte. simplemente del valor máximo y mínimo que se les dé. ¿ya? Ah, Ok. Entonces, si uno de ellos es cero, entonces son esfuerzos repetidos. ¿ya? Repetidos. Sea por encima o por debajo. Ya, claro que si queda por debajo, No hay entonces fatiga. en el esfuerzo medio da negativo y por lo tanto no hay fatiga. O sea, por ejemplo, si ahí los medios nos dieran negativo, nos ahorramos esa fatiga y decimos no hay. Sí, exacto. Sí, es más, desde antes de hacer cualquier cálculo. Claro. Ya, Sí, sí, exactamente. Desde antes. Ok, entonces ya tengo el esfuerzo máximo, mínimo, medio y alternante. Ok. Torsión, ya igualmente el mismo estudio, aplicamos la ecuación de siempre, ya T por R sobre el torque por radio sobre J, el momento polar de inercia. El torque simplemente es la fuerza por el radio, ya que ya lo tengo definido también aquí para los planos respectivos. Sustituyo entonces igual, ya el torque ya máximo me da este valor 35.38, el torque mínimo me da 0 porque Cero. la tangencia mínima es 0, Cero. tengo el medio y tengo el alternante que por ser esfuerzo repetido me da el mismo valor. ¿ya? Mismo valor. Ok, más no, ni siquiera es necesario que hagan las cuentas. Al calcular uno, el otro automáticamente lo pueden colocar. Lo podemos colocar. Ya, siendo esfuerzos repetidos. Ok, por si acaso. O sea, siempre Bueno. va a dar igual. En el caso de que. Sí, claro. Siempre va a dar igual, exactamente. No hay problema con eso. Bueno, entonces lo ponemos tal es igual al otro y ya. Exactamente. Ok. Para la carga axial estática, tengo entonces simplemente la carga axial, fuerza sobre área, ya la fuerza la tengo, ya el área la calculo con la ecuación respectiva, tengo por supuesto el diámetro que es dato del problema, sustituyo el área me da ese valor y por lo tanto el esfuerzo axial, el esfuerzo axial estático me da ese valor. Bien. ¿Ok? Recuerden por favor, ya, aunque estamos en fatiga, toda carga estática me origina un esfuerzo estático y un esfuerzo estático para fatiga se considera un esfuerzo medio. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Recuerden que ustedes van a calcular al final esfuerzos alternantes y esfuerzos aquí, medios. Al fin se van a sumar aquí, porque Ya. yo pensé sumar y en cero. Ya. Aquí sí se suman todos los Ah, medios. Vamos a ver. Pero no me acuerdo del ejercicio. Pero de la clase pero ¿dónde no estaba? ¿Qué? Cuando vimos la parte estática, no, la parte estática no es. El problema de cuenta presión, ahí se sumaron también. Ya, Sí. no escribí bien. Ok. Ah, bien. Entonces fueron a ver el repaso. Dale. Ok, pero entonces recuerden por favor, ya, aunque estamos en fatiga, cargas estáticas me generan esfuerzo estático y se consideran esfuerzos medios, ya, que si no se suman, bueno, al menos es un esfuerzo medio que aparece para Claro, los claro. cálculos de Baumice. Yo le decía Recuerden que- Baumice alternante, Baumice medio. Claro. Yo le decía Pero que los nunca habían esfuerzos estáticos, siempre Ujú. eran cero. Ok. Entonces, bueno, punto 1, cálculo de esfuerzo. Ya tengo todos los esfuerzos, ya, tanto variables como estáticos. Punto Correcto. 2, corregir alternante. Recuerden que que los alternantes son los que se deben corregir por el concentrador cuando el material es dúctil. Ya, recuerden que nosotros hemos catalogado el tipo de material para el eje y para el cubo. El eje, si no me equivoco, era dúctil y el cubo era frágil. Sí, Ya. claro. Entonces, bueno, es material dúctil, se corrige el alternante entonces por el concentrador. Ya, el concentrador por supuesto se da ¿Verdad? como dato, ya, porque recuerden
Para empotramientos no hay tablas para poder calcular. Eso se saca más empíricamente. ¿Ok? Entonces un estimado 1.8 sustituyen y ese es el momento entonces flector alternante, corregido para este caso. ¿Ok? Igual ya tengo un torque alternante, con que entonces deben corregirlo por el concentrador, en este caso el concentrador para Torsional. torque, ya 2.1, lo sustituyo y entonces ahí tengo ya el esfuerzo cortante alternante corregido por el concentrador de esfuerzo. Ok, suma alternantes ya, en este caso los alternantes en la dirección axial, que es por el momento flector, no tengo otro, por lo tanto el valor es el que me había dado corregido. Cortante igual, ya no tengo otro esfuerzo alternante, ya diferente, por lo tanto el que me había dado anteriormente ese es el valor respectivo. No corrijo los medios por concentrador de esfuerzo, entonces lo que había calculado anteriormente, ese es el valor que se va a conservar. Sumo estáticos a medios, ¿ya? Entonces, O sea, no corregimos los otros esfuerzos porque Los medios es se material corrigen. dúctil. porque es material dúctil, exactamente. Recuerden, material dúctil solo se corrigen los alternantes, Los alternantes. no se corrigen los medios. ¿Ya? Ok, sumo estáticos a medios, entonces bueno, ya resulta que cuando hago el análisis, ya tengo el momento, el esfuerzo y el momento flector, ya, y el esfuerzo debido a la carga axial. Esta era variable, esta era constante, ya. Este esfuerzo medio, alternante, esfuerzo medio, y este esfuerzo estático, estáticos a medio, lo sumo entonces, porque los tengo en la misma dirección, ya. Entonces hago la sumatoria. Y eso se puede hacer así, bro. ¿Perdón? Claro que Eso siempre se puede hacer así, ¿Cómo? de esa forma. O sea, si tenemos dos esfuerzos en la misma dirección, en el punto crítico, nosotros lo podemos sumar. Siempre que sean de la misma naturaleza, es decir, Normal, normal. En este caso, normal, y en este caso, medio Estático. y estático, ya. Porque recuerda, el estático es igual al medio para fatiga, ya. El esfuerzo estático es igual al esfuerzo medio, ya. O sea, considera igual. Ok, por lo tanto se pueden sumar si están en la misma dirección, pueden sumar algebraicamente. Pero, por ejemplo, un esfuerzo cortante medio, no lo podemos sumar con un esfuerzo normal estático medio, ¿no? No, no, normal no. Ya. Tiene que ser Tienen que cortante ser con de la cortante. misma naturaleza. Eso, ajá, cortante con cortante. y Exactamente, normal con- manzana con manzana, pera con pera. Ok, No puedo sumar manzana con pera. Ya. listo. Porque ya no sé qué quiere hacer una tisana. Ya. Pero no estamos buscando una tisana, ¿ok? Claro. Entonces, no confundan los términos, ¿ok? Ya. Esfuerzo medio con estático, con esfuerzo estático de la misma naturaleza. Ya. Chévere. Entonces, los esfuerzos, si habían dos, el cortante no había ningún otro esfuerzo estático aplicado. ¿Ya? Por lo tanto, esos son los resultados que tengo ahora. Ya tengo entonces sumo medio, es decir, si hay un medio externo todavía que había calculado y no he sumado, aquí aprovecho y lo sumo, pero en este caso no hay otros esfuerzos medios externos. Ya, no había otras cargas alternantes que me originaran otros esfuerzos medios. Total, entonces ese es el resultado que tengo para esfuerzos medios. Y no confundan por favor también con los alternantes, ¿ok? No se Ok. confundan con eso. Ya. Bueno, obviamente tengo un caso, vamos a decir uniaxial, una carga uniaxial y un cortante. Aplico entonces von Mises, en este caso para esfuerzo alternante, ¿ya? Aplico por supuesto círculo de Mohr, la ecuación directa, esta que tengo acá. Sustituyo y acuérdense por favor de respetar los signos, ¿ya? Ok, entonces sustituyendo los valores, al final el esfuerzo alternante von Mises me da ese valor. ¿Ya? Entonces, ese vínculo que está ahí, abre. No en esta presentación, ya. No en esta presentación. Pero eso es Y para si lo ver. intento, fíjese que no me parece nada. Ya. Ya. O No, sea, no, no entonces, tiene sentido. entonces lo vemos así como estábamos. ¿Así? Sí, sí, sí.
¿Ya? Pero esa es para la aplicación del círculo de Moore, ¿eh? Sí, la aplicáis directa, chamo. Sí, Ustedes ahí exactamente. todos son La ecuación directa es la, la que he manejado desde el Pácata. primer parcial. ¿Ya? la ponilla. Exacto. Pero, por ejemplo, cuando nos mandaban a calcular sigma A y sigma B, tenemos que Ya hacer ese para Frey, sí, sí. Ya ahí sí tienen que utilizar círculo de Moore. círculo de Moore normal, común y silvestre. ¿Ya? Ya, Aquí no, para materiales No, útiles, directo. von Mises, ya, en esta Von Mises. condición de carga. Ok, von Mises. Que es la aplicación del círculo de Moore, pero solamente que aquí sí se puede hacer directo. Ya. Ah, ok. Ok, esa es la diferencia. Ok, para esfuerzo medio, entonces igual la misma condición. Tengo un esfuerzo medio y un cortante medio. Obviamente busco entonces el esfuerzo de von Mises, aplico la ecuación para un estado biaxial, sustituyo respetando los signos y al final el esfuerzo medio me da 131.05. Ok, el anterior, ¿cuánto me había dado? Vamos a ver si puedo. 221, el alternante y esto 131. Ok. Fíjense que aunque son esfuerzos repetidos, por si acaso, ya los esfuerzos de von Mises pueden dar diferentes. Ok. Ok, por si acaso. Aunque el esfuerzo alternante y medio me había dado anteriormente igual. Igual. ¿Ya? Bueno. Ahora, la resistencia, la fatiga del elemento. Recuerden, caso A, caso B, caso C, caso D, caso E, caso A, factor de superficie. Ya, el dato, el enunciado debe indicar el tipo de superficie, si no, la suma en superficie maquinada. Y el Entonces, material y la temperatura, ya, importante. exactamente. El material ya se le había dado como dato y recuerden, este 650 no es la temperatura de trabajo, ya, vamos a repetir eso otra vez, es la temperatura en la cual se hizo ese tratamiento térmico. Claro. Porque recuerden, a todos los aceros se le hacen tratamientos térmicos, ya, si se quiere mejorar las propiedades mecánicas. ¿Ok? Entonces, ese valor que está allí, 650, no es la temperatura No de es trabajo, claro. es la temperatura del tratamiento térmico aplicado. ¿Ya? Ahí, Porque obviamente, vamos a decirlo, al aplicar una temperatura, se originan unas propiedades X del material. Si yo cambio esa temperatura, cambian las propiedades del material. ¿Ya? Por eso hay que indicar la temperatura a la cual se hizo ese tratamiento térmico. Pero es simplemente dato del material. ¿Ya? Ese es el No dato. es condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo, el problema debe indicar. Ambiental. Exactamente, Ese es ambientales. Y si no dice, ustedes lo asumen entonces. Claro. ¿Ya? De acuerdo, por supuesto, al sitio donde estoy trabajando. Porque puede decir, en la máquina trabaja dentro de un horno. Entonces yo te dice, no puede ser temperatura ambiente ya. Ya, ok. Profe. No, ese es el eje donde está la cuchara, donde se hace la colada. Ustedes dicen, no, ya eso no puede ser temperatura ambiente. Ya, pero bueno, con texto simplemente. Ok. Ya. Profe, para calcular ahí los casos C, nosotros nos dejamos entonces llevar por qué temperatura. Por uno. Por Bueno, la si te lo dice. temperatura que indicará el enunciado del problema. Ok, pero creo que el problema decía temperatura ambiente. Entonces, Pero si no dice temperatura ambiente, sino que dice otra. Pero creo que desde qué temperatura, desde 25 grados Celsius hasta, no sé, como 100, viene siendo sí, creo que hasta 100, exactamente. 1,1, 1,2, o sea, Pero te puede decir, no, a temperatura de horno o a temperatura de tal, ¿verdad? Te lo Sí, puede decir. exactamente. ¿Y te dan cómo esa sabe uno información. eso? ¿Perdón? O sea, ¿cómo sabe uno si no te dicen temperatura ambiente, si no te dicen otra temperatura? te la dicen, porque te la dicen Bueno, literal. cálculo de análisis deberían decirlo. ¿Ya? Si no lo dicen, entonces usted lo asume ambiente. A temperatura ambiente, así ahí diga que es a 650. No, pero que este es Pero es que no, yo sé. eso, ese 650 no es la temperatura Temperatura de de trabajo, trabajo, sino es la del tratamiento temperatura del térmico. tratamiento térmico efectuado. Correcto. No confunda los términos. Sí, correcto, profe. Pero si no dice nada y nada más dice esa temperatura, a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, exactamente. Ya. Ok. Ajá. Entonces, este material a esta temperatura de, vamos a decirlo, tratamiento térmico, me da vamos a decirlo, propiedad del material. Sustituye entonces el caso A, me da este valor. Caso B, recuerde por favor, diámetro equivalente, que en ese caso no tengo una viga no rotatoria, tengo una viga circular, pero no rotatoria. ¿Ya?
Entonces, de acuerdo a los tipos de viga y colisión, el diámetro equivalente es 0,770 por el diámetro del eje. Recuerden por favor, esto se obtiene porque es una viga Tabla. circular no dotatoria. Van a la tabla, obtienen el valor respectivo. Es la misma tabla del primer parcial. Claro, Claro. la primera guía. Vamos a seguir usando. Recuerden por favor lo que yo les dije, fatiga y carga estática desde el primero hasta el último parcial lo van a aplicar. Ya. Por eso, ustedes van a aprender eso sí porque sí, ya. Ya. Porque sí, La ya. base. Porque sí, ok, Chévere. ya. Hasta que se obstinen, ya. Hasta que digan, no, yo no voy a hacer tesis de diseño. Porque hasta cuándo fatiga y carga estática. Hasta el final, ya. el Así de final. sencillo. Hasta el fin de los tiempos. Está bien. Bueno, Apocalipsis. sustituye el diámetro entonces equivalente, me da 14.80. Fíjense, de 40, que era el diámetro normal del eje, el diámetro equivalente, ya, pues para la misma condición de carga, 1480. Bueno, Claro. sustituyo, ya, de acuerdo a la ecuación, porque recuerden cada ecuación está en función de un intervalo, ya, de tamaños. Y el caso B me da este valor, por supuesto. Caso C, ya, recuerden por favor, para flexión, perdón, ese es caso C, sí. Para flexión se toma igual a 1, caso D, para condición vitales típico igual a 1, y caso E, ya, para carga combinada se toma igual a 1. Esos casos siempre se toman 1, la mayoría de los casos, ya, 1 y 1. Ok, no sé qué digan la temperatura, el caso único que podría variar, ya. Ok, o en el caso atípico de que no se aplique flexión, ya, sino que se aplique torsión o se aplique carga axial, ya, pero es un caso atípico. Generalmente las fuerzas aplican flexión sobre los elementos, generalmente la carga típica, ya, de trabajo. Casi todos los elementos de máquina, vamos a decirlo, trabajan con flexión o se les aplican cargas de flexión, pero en el caso atípico en que no, bueno, ahí el caso C es diferente. Ya. Bueno, ajá. Para resistencia, LS sube prima, que es el límite de resistencia a la fatiga, la viga rotatoria, se calcula con esta ecuación, por favor. Recuerden que eso depende del material. Ya, cada material tiene su ecuación. Para ceros, entonces, esa es la ecuación que vamos a utilizar para esa resistencia última a la tensión. ¿Ok? Esa es la ecuación. Entonces, bueno, tienen todos los datos, sustituyen todas las variables y la fatiga, la potencia de la fatiga del elemento mecánico me da 290.61. ¿Ok? Bueno, teoría de fallas Herbert, porque recuerden, es la que da los mejores resultados, por lo menos para análisis, ¿ya? ¿Ok? Sustituyen entonces ya todas las variables, que porque ya tienen todos los esfuerzos, las resistencias y demás, ya les queda la ecuación cuadrática, al final los valores, y el factor auxiliar le da 1.26. ¿Ok? Entonces, ese es el factor de seguridad para fatiga en el eje, en el empotramiento. ¿Ok? Daba mayor, daba menor, no me acuerdo sinceramente, pero eso lo podemos de ver. referencia, ¿verdad? Yo creo que Vamos a sí. ver. Si no, está bien. El cubo 271 daba para carga estática. Ah, Ya, La carga estática. para carga estática daba 271. Ah, pero mira, este factor de seguridad mínimo, Sí. entonces está bien. Exactamente. Pero esa carga estática la vimos en la clase pasada. Claro. Sí, en la clase pasada lo vi. Y ahora te da 1.6 punto y pico, quiere decir que ese es La sección más El- crítica es la que sección Exactamente. crítica por fatiga. Sí, la condición de carga más que pero tenga hay por que fatiga entonces. analizar la otra, Como la B. sucede en la mayoría de los casos. Ya. Pero pues, el esfuerzo Bueno. del mínimo como es. Nah. La ley del... Nah. Nah. Ok. Ajá. Para el cubo, recuerden ya, perdón. Estoy igualmente en el eje, pero ahora voy a analizar la sección en B. Porque en la sección en B, porque allí hace su aparición entonces la
carga, la parte de ajuste por interferencia, ya. Aparece ahora la presión de contacto. Entonces tengo un momento flector, tengo un momento, tengo un torque, tengo una carga axial y tengo una presión de contacto ahora. En esta sección, ya, donde se hace contacto el cubo con el eje. Ya, la misma condición anterior, tengo un flector variable, tengo un flector constante, ya. Entonces, para evitar los inconvenientes de la ubicación del punto crítico, desprecio el constante, trabajo solamente con el variable, ya. Entonces, el torque, el momento flector, la carga axial y la carga axial constante. Esas son las condiciones entonces, ¿ya? Profe, ¿el otro plano qué significaba? ¿Perdón? El que El está otro plano. tachado. Sí, el que está El que como no vamos a ese. hacer. ¿Cuál? Ese plano, ese de la derecha. Ajá. Que simplemente no voy a considerar esta condición de carga, es decir, no voy a considerar el momento flector, ¿ya? No puedo hacerlo así, ¿ok? Pues no voy a tener el punto crítico en un solo sitio. Sí, Ya. exactamente. Va a estar como rotando por todas partes. Va a estar exactamente desplazándose, ¿ya? Ah, ok. Listo. Ya desplazándose. No es la idea entonces que trabajemos así, ¿ya? Perfecto. Ok. Entonces trabajamos con esta condición igual que la anterior. Bueno, esfuerzo flector repetido, esfuerzo cortante repetido, obviamente la cartesión del esfuerzo, su esfuerzo repetido, y por supuesto voy a buscar el punto crítico, cuál es el que va a hacer atracción o atención, ¿ya? Entonces el mismo asunto anterior, flexión variable, MC sobre I, ¿ya? Lo único que deben recordar es que ahora el momento flector lo van a calcular aquí. Y el anterior lo habían calculado acá, ahora lo van a calcular acá. Por eso ahora se ve esa diferencia. Pues si voy a un gráfico normal, ya, es la Claro. diferencia de longitudes la que me da el momento flector, mientras no esté en el empotramiento. ¿Ok? Listo. Bueno, máximo, mínimo y alternante, lo mismo. La presión. Calculo entonces el esfuerzo máximo, me da ese valor, el esfuerzo mínimo 0, el esfuerzo medio alternante, el mismo valor me da también. ¿Ok? Ya. Bueno, torsión variable entonces lo mismo, Eso es porque es repetitivo, ¿verdad, profe? porque Claro. es repetitivo, exactamente. Ya. Ah, igual. Y por eso yo les digo, ya se supone que a partir de este segundo proyecto, Ya a eso ustedes les es. debería ser todo más fácil, mucho más Para fácil, que sepa que porque sí. ya todo se hace igual y lo único que cambia son las Las ecuaciones ecuaciones. que van a utilizar ahora. Ya. Que son la de, ¿cómo que se llama esta? Bernoulli, no, la de La plus. Laplace, esa. La plaza, exactamente, de la me, dependiendo. Ya, Si ya. para el grueso o para el delgado. Ok. Bueno, ajá. Cortante máximo, mínimo, medio, alternante. Ya. La misma condición porque son esfuerzos repetidos. Ya. Ajá. Tengo para la carga axial estática, la tengo que calcular, pero. Recuerden por favor, los cálculos son exactamente igual que para el anterior, no tienen que volver a repetir estos cálculos. el ¿Ya? mismo área, Ok, como exactamente la chapa. misma área, el mismo eje, el mismo material, todo, ya. Claro, la misma inercia, todo entonces. No tienen por qué calcular esto. Sino que decir, ajá, esfuerzo axial estático, tanto. de una vez. Ese sí que es igual. Exactamente, es igual, ya. Ok. Ajá, esa Presión de la contacto presión. estática, Eso. esto sí es lo diferente ahora, Claro. ya. Recuerden que para el eje ya se supone que actúa en una presión externa, ya. O sea, se comprime entonces el eje, por eso la carga tangencial es a compresión y la carga radial siempre es a compresión. Ya está. No importa si es presión interna o externa, la carga radial siempre es a compresión. Pero en este caso la presión es externa, la carga tangencial es a compresión entonces. O sea, profesor, aquí no hay que asumir los puntos críticos de atención. No, ¿verdad? No, porque la presión de contacto ya es negativa. ¿Ok? Ok. En este caso, ya para analizando más silo esta parte de las cargas aplicadas. O sea, ¿cómo sabemos cuál de los dos puntos críticos tomar entonces? Y que te hagan los mayores esfuerzos. Pero ahí se va a restar todo, pero va a sumar todo en una dirección. Y con con esta recta que te dé, el que te dé la dirección con el mayor esfuerzo, ese va a ser el punto crítico. ¿No? Sí, pero Exactamente. ¿cómo sabes si es de la izquierda o de la derecha? Sumando lo que tenemos. Eso es todo lo que podía hacer. Sí, aunque, vamos a decirlo, yo lo hice directamente, ¿ya?
pero ustedes deberían chequear si el punto 2 me genera mayor esfuerzo a compresión. Ya, yo lo hice directo. Yo tomé el punto 1 como mi punto crítico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el que está a tensión. Ok. Pero a ciencia cierta yo no puedo asegurar que el punto crítico 2 me dé los mayores esfuerzos. Así sea compresión, pero me dé los mayores esfuerzos. Ah, claro. Yo debería de chequear los 2 puntos entonces. Ok, yo chequeé uno, entonces bueno, te los dejo como tarea. A lo mejor yo me equivoqué. Quizás. Ya, a lo mejor Ok. yo me equivoqué y resulta que el punto 2 sí es el punto crítico y no el punto 1 como lo había tomado inicialmente. Ya. Profe, y si el ¿Quién punto sabe? 1, si el punto 1 está a tensión, pero Ujú. genera los mayores esfuerzos, ese es el punto crítico. Ese es el punto crítico. Por eso, exactamente. Yo tengo que buscar donde se generen los mayores esfuerzos. Así de sencillo. Sea a tracción o a compresión. Ok, para este caso, de que el material es dúctil. Ya. Entonces, bueno, chequen por favor el punto crítico 2. Como les dije, aquí solo analicé el punto crítico 1. ¿Ya? Ok. Pero a lo mejor estoy equivocado. Bueno, ok. Entonces, para un eje macizo, el tangencial y el radial es exactamente igual a la presión aplicada. Eso está en las ecuaciones. Por favor, chequenlo de todas maneras. ¿Ya? El esfuerzo es igual a la presión entonces. Obviamente negativa por ser una presión de compresión o por ser una presión externa. ¿Ya? La presión ya la había calculado con anterioridad, me dio ese valor. Y entonces en los esfuerzos tangencial y radial me dan este resultado. Ya, así es sencillo. No hay mayor ciencia con esto. Bueno, Esto es medio. corrijo los alternantes, obviamente, ya por el concentrador de esfuerzo, lo mismo que lo anterior entonces, ya, solamente que los esfuerzos son diferentes. El torque igual lo corrijo por el concentrador de esfuerzo. En este Alternante. caso era para Impresionante, ¿no? Perdón. ajuste, exactamente. No, pero se los doy como dato. Bueno, ok, no hay problema con eso. Para ajuste, entonces, ya el concentrador dio 1.1. Ese es dato del problema, ok. Recuerden que como vimos en la guía, ustedes lo pueden calcular, ya. Pero generalmente siempre, o casi siempre se da como dato. Eso es que es análisis. Porque es análisis, exactamente. Ujú. Ya. Ok, entonces para esta condición ya me da ese resultado. Sumo alternantes, ya en este caso no tengo alternantes externos adicionales al momento flector, no tengo alternantes adicionales al cortado, al momento torsor variable, o son los mismos valores anteriores. No corrijo los medios, entonces lo que calculé anteriormente es el resultado. Sumo los estáticos a medio, ya, ok, bueno, aquí sí tengo un error comando, ya. O sea, porque tengo el esfuerzo, tengo un sistema tridimensional, ya, yo sé que en la dirección en la dirección del eje Z, tengo el momento flector, ya, debido a la carga, tengo la carga axial, tengo el momento flector debido a la carga axial, ya, y estos son los resultados que tengo entonces. La presión. Ok. Ajá. Recuerden que la presión es, me genera el esfuerzo, porque aquí son esfuerzos, ya. Ok. La presión me da el esfuerzo tangencial, ya, y el esfuerzo radial. ¿Ok? Entonces tengo los flectores en esta dirección, tengo el radial, y este que está aquí es el tangencial, ya. Ok. Aquí lo pueden ver si lo quieren ver Claro, mejor claro, las claro, cargas, ya. Perfecto. ¿Ok? Ya lo vi. Entonces, dada esa condición, es en este eje, ¿ya? Donde tengo un flector medio y tengo un esfuerzo estático, ¿ya? Eso no. Que obviamente sumo estáticos a medios, ¿ya? Estáticos medio, ok. Va en la misma dirección en ese caso. Si fuese el punto 2, ¿ya? Como ese- ¿Cuál es el cambio ahí en ese elemento diferencial? Que los esfuerzos van a estar en dirección contraria. ¿Cuál es? El esfuerzo normal y el esfuerzo estático. Porque van a estar uno a tensión y el otro a compresión. Exactamente. Van allí, entonces se van a Anular. no anular, a restar. Pero Ya. ya va, no era que las eran iguales, profe. No, Sí, sí. porque no. Lo que son iguales son esfuerzos alternantes y los esfuerzos medios.
pero no el esfuerzo debido a la carga axial ni el esfuerzo debido al momento flector. Ya, yo lo calculé de dos maneras diferentes. Entonces lo que digo que es igual es el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante. No confunda los términos. Ya. Ok, ok, ok. Pero el esfuerzo axial por la carga axial me dio un valor. El esfuerzo debido al momento flector ya me dio otro valor. Ya. Entonces, Ok. esos valores se van a restar. Para el punto 2, exactamente. Para el punto 2 Ujú. se van a restar y se va a poner la cantidad, si negativo o positivo. Exactamente. Ya depende de quién gobierne allí. Si la tracción o la compresión. Bueno, para este caso, los dos van en la misma dirección, se suman, entonces hago la suma respectiva. Me da este valor entonces. De resto los otros no tengo ningún otro esfuerzo estático aplicado, y entonces quedan igual que como lo había calculado anteriormente. ¿Ok? Ya. Profe, estos esfuerzos acá, Ujú. este y este, dan a compresión por el punto crítico, ¿verdad? Por el punto Mira, crítico sí, mira, y por el tipo de presión. Presión es- interna. y estos dos, que es el medio y el estático. estático del medio, estos de ahí dan atención. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque yo había dicho, porque fíjese que aquí está la dirección del momento flector. Cuando yo hago esto, Ajá. este punto me queda atracción, positivo. El esfuerzo, entonces me da positivo. Mientras que aquí el esfuerzo, como es a compresión, me da negativo. Ok. Por el flector solamente. Y la acción siempre es positiva. La Ya. dirección de la mano, ok. Y el axial, como lo ve acá, siempre va a estirar el elemento, siempre va a ser positivo. Ok. Ya. Perfecto. Listo. No importa si es aquí o acá, siempre el esfuerzo axial va a ser positivo. Ok. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, perfecto. Ok, entonces, ajá, los resultantes entonces, ya, Ya va, ¿qué pasa aquí? No. Entonces, creo que me salté, no sé exactamente. No sé por qué coloqué carga estática, eje, exactamente. Nos pasamos a G como tal, bro. Recuerden que en este caso es un material dúctil, aplicamos Von-Mises, ¿ya? Ok. En este caso Von-Mises es del elemento, de parte del elemento diferencial, y si aplicamos entonces esta ecuación que está acá, ¿ya? Ok. La de Este sí, es Von-Mises para- Von-Mises para para esfuerzos tridimensionales, ¿ya? No, pero ese es alternante, es para los alternantes, ese, ¿no? No, ese es para, por lo visto, para carga estática. Ah, ok. Para los Ya. principales. Exactamente, los principales. Ok. Pero por eso, pero bueno, como les dije, aplico Von-Mises alternante, Von-Mises medio, aplico Herbert, obtengo el factor de seguridad. Ya. Ya. Y ahí es donde Para- termina. Exactamente. Profe, en la diapositiva que nos envió usted sí está corregido eso. No lo sé, realmente. Ahí va. Revisen y me avisen, porque yo no. O sea, Ok. Y ahí termina el ejercicio entonces. sí, aquí terminé el ejercicio entonces. Ya, claro. Estaba tan- Faltaría la parte de análisis del cubo, pero bueno, Ah, ya, sí, ¿verdad? similar a lo que No, vimos pero ahí- anteriormente, ahí- exactamente. Y lo de la vida finita e infinita, eso no aparece. No, si el factor de velocidad da mayor a 1, no hay que calcular vida finita. Ok. Se supone que es vida infinita. Listo, pues. ¿Ya? Esto va a ser interna ahora, por tanto la carga tangencial va a ser positiva, pero la radial sí va a ser negativa. La presión de Ya. contacto. La presión de contacto para el cubo va a ser interna ahora. Tengo el torque variable, ¿ya? Ok. Exactamente. Entonces, Las esfuerzos sí, bueno, sí, el esfuerzo axial el esfuerzo axial igual siempre va a ser Sí, va a ser- positivo, ¿ya? también va O sea, a tener- supongo que el eje me sirve de ancla, entonces el cubo va a ser estirado por la carga axial. La carga axial, o sea, está. Ya va. La carga axial se Estaba por distribuye. aquí, no. Estaba por aquí, Sí. sí. También genera también un momento friccionante. Sí, Muy me bien, genera claro, un flexionante, por supuesto. Claro. Ya, lo voy a analizar donde, aquí al final entonces. Ya, Y la otra carga hace un momento torsionante, ¿no? también Sí, una también flexiónante. flexionante. Ujú. Exactamente. Pero entonces, No, sí, sí, lo flexionante, mío, flexionante. exactamente. Flexionante. Ujú, flexionante también. ¿Ok? Entonces, la carga tangencial flexionante, la carga axial un flexionante cuando lo llevo al centro de rotación o al centroide.
del cubo en ese caso. Ok. Y aplicar las Pues, ecuaciones ellos- entonces, ya. Solamente que como este es un material frágil, ahí sí tienen que aplicar entonces, ya, las teorías para materiales frágiles y calcular Ya, y hay que corregir. sigma su A, sigma su B, o si acaso sigma su C, si es la fuerza tridimensional. Y hay que hacer ¿cómo se llama esto? Círculo de Mohs. Hay que Círculo. corregir los medios y Aquí es para material frágil se corrigen los medios y los los alternantes. alternantes. medios Exactamente. Ya. alternantes. Y hacer lo que te gustaba ya circulando. ¿Qué va? Ok, ya va.